Hola, buenas noches, bienvenidos a su casa virtual. ¿Cómo están? Vamos a terminar la plática que iniciamos ayer. Desgraciadamente ahí su servidor no tuvo la consideración de cargar el teléfono y se me desconectó a media sesión. Pero de alguna manera cubrí los temas básicos del COVID, ¿no? Y creo que deja un antecedente. Les comparto lo que yo voy leyendo. Como ustedes saben, yo no soy ni infectólogo ni epidemiólogo, entonces realmente mi aportación tiene un carácter limitado, ¿no? Y eso debemos de recordarlo siempre. Y de igual manera, si ustedes tienen síntomas o su hijo, tío o sobrino tiene síntomas, acudan con un doctor, soliciten cuando menos una valoración virtual, pero esto no es sustituto de la evaluación médica, ¿no? Entonces, bueno, ya veo un poquito más de gente. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Primis. Aquí José Luis Siller, su amigo y anfitrión de esta casita virtual. Eh, les comparto que quiero terminar un poco la información que dimos anoche. Fue una especie como de corolario de todo lo que es el COVID, de todo lo que ha sido vacunación, efectos colaterales, perspectivas, etcétera, ¿no? La variante Delta, lo platicamos. Quien no tuvo oportunidad de verlo, pues lo puede ver, se graban aquí en la página. Quien quiera darle una revisada, vale la pena mucho, ahí está a disposición de ustedes, ¿no? Hoy, la sesión de hoy en la noche, y les doy una introducción en lo que vemos, en lo que lleva un poquito más de gente. La sesión de la noche va a ser un poquito más corta porque luego se me hace mucha información y mucho tiempo. Quiero hacerla un poquito más condensada. Hoy vamos a hablar de un tema que me han estado preguntando mucho, el miocarditis, ¿no? Ahora sí ya voy a hablar en un tema que me toca. Como cardiólogo ya me siento menos desprotegido hablando de la miocarditis que las vacunas, porque pues yo, ese es muy mío, ¿no? Entonces, me voy a hablar con un poquito más de experiencia. Voy a compartirles dos publicaciones que ahorita revisé, no son recientes, estamos hablando de 12 de agosto y 17 de agosto. Voy a platicarles, darles una perspectiva de cómo podemos diagnosticar miocarditis, qué es la miocarditis. Aquí estuve haciendo las anotaciones en la computadora. Híjole, ya me van a empezar a bombardear con las preguntas polémicas. Híjole, ¿qué niños o sea, que si recomiendo el regreso a clases? Mira, depende, tiene que ser en circunstancias muy específicas, ¿no? El problema del regreso a clases, a lo mejor en una escuela donde haya 10, 12 alumnos, pudieran haber tanto riesgo, entre comillas, porque riesgo siempre lo hay. El problema es todo lo que involucra ir a la escuela, actividades sociales y que después de clase nos vamos a no sé dónde. La verdad es que las escuelas son de 2 o 3 horas en una modalidad donde están, por ejemplo, híbridas. Entonces realmente el riesgo es lo que hagamos antes y después en parte, ¿no? Desgraciadamente no hay una respuesta para esto. Hay puntos a favor y en contra, ¿no? Eh, creo que lo de la asistencia a clases es un tema muy delicado y ahí sí no tengo yo la información para darles una opinión. Yo les quiero hablar un poquito de la cuestión de la miocarditis. Me voy a concentrar un poquito en el corazón hoy no voy a contestar fuera de lo que no sea miocarditis inducida por COVID, porque si me voy contestando a las preguntas me voy a perder un poquito la perspectiva que quiero o hacia donde quiero que llegue esto y que les sirva, ¿no? Aquí el antídoto de todos los paranoias y miedos es la información y estoy aquí con ese propósito. Esto se lo reafirmo porque ya veo más gente. Esto no es un sustituto de consulta, eso deben de tenerlo muy presente. El, el, el objetivo de esto es divulgación de información, ¿no? Perder un poquito el miedo, racionalizar nuestros miedos, informarnos y desde luego que si ustedes tienen información yo siempre la recibo con mucho gusto. En fin, vamos a definir lo que es miocarditis independientemente de la causa. La miocarditis, como su nombre lo sugiere, es una inflamación de las células cardíacas del músculo del corazón. El músculo del corazón es un músculo como tal. Y puede ser por medicamentos, puede ser la causa más frecuente de miocarditis independientemente del virus que la provoque, es viral. La miocarditis puede afectar el músculo del corazón provocando daño agudo que puede deteriorar de por vida la función del corazón, puede ser inflamación aguda que no deja repercusión, puede inflamarse el tejido de conducción, que son los nervios del corazón, con los que más o menos el marcapaso va coordinando la contracción de cada cavidad,
y finalmente el corazón descansa en una bolsa o en un saco que se llama pericardio. Ese también se puede inflamar. Entonces, aquí tengo las anotaciones para que no se me olvide ningún punto importante. Una aclaración muy, muy valiosa que ayer, que ya lo había dicho realmente, no es información nueva, pero vale la pena reforzarla, ¿no? El miedo de las vacunas el riesgo de COVID, ¿no? Ustedes saben que se han vacunado en todo el mundo millones de personas, millones todos los días, ¿no? Y la casuística de pacientes con miocarditis por la vacuna no llega ni a los 1000. Entonces, haciendo un poquito los números, condensando matemáticamente las probabilidades, si cualquiera de nosotros tenemos COVID, el riesgo de que el COVID, el virus como tal, nos dé miocarditis es 2.3%. Ahí está. Y hasta ahorita, los únicos que sí han trabajado de los números sobre personas infectadas y el riesgo de COVID ha sido en Israel. No tenemos en Occidente información, pero ellos, reportan datos consistentes con lo que hemos visto de este lado del mundo, ¿no? El género masculino está más afectado, los adolescentes jóvenes, los adultos jóvenes también tienen esa predisposición. Y finalmente, bueno, pues la evolución es buena, ¿no? No se ha reportado en el conocimiento que yo tengo de lo que han publicado, de lo que he estado revisando, no ha habido ningún fallecimiento por miocarditis de COVID provocado por vacuna. Todos se han dado de alta. Yo en lo personal he tratado a varios pacientitos más con arritmias que con algún daño así mecánico en el corazón, y por lo que he visto van respondiendo bien. Entonces, dejemos atrás la preconcepción de que la vacuna puede provocar más daño del que ayuda. Es en porcentaje, ya condensado el conocimiento, en porcentaje la probabilidad de que a ti que te vacunaste te dé una miocarditis por la vacuna es de 0.05%. Entonces, 0.05% contra los 3.5% del virus, pues oye, definitivamente te conviene la vacuna, ¿no? Entonces, dejando atrás un poquito la cuestión de esa fricción de la vacuna y la miocarditis, vamos a pasar les voy a hablar un poquito de lo que he visto, lo que la literatura nos está compartiendo. Es impresionante, es vertiginosa la cantidad de información o el ritmo de publicaciones que se ha dado. Esto no tiene, para mí, si me preguntan, esto no tiene precedentes. Todos los días publicaciones, todos los días casos. Se ha hecho en Twitter sobre todo en Twitter, una comunidad de compartir información fabulosa. He estado empezando a intercambiar tweets con gente de Israel, con gente bien amable, una doctora de Lituania. Es muy bonito, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí la información se vuelve accesible de repente con todas las plataformas, ¿no? Y lo que hemos visto es que, reforzando los números, en Israel, lo que dice en Israel va muy de la mano a lo que hemos visto. Son jóvenes, género masculino, situaciones de inmunosupresión, que tengan algún problemita, por ejemplo, de defensas bajas. Por aquí, en un momento vamos a hablar más de eso. Tenemos una publicación de un caso de una mamá, una futura mami, una persona con un embarazo, que tuvo una miocarditis inmediatamente después del parto, pero fuera de ahí han sido varones, y fuera de ahí y en general les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, volviendo al punto cero, ¿qué es una miocarditis, no? La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, del nervio del corazón o de la bolsita que lo envuelve. ¿Por qué la miocarditis, o cuál es el nexo entre la miocarditis y el virus? Bueno, ahí también estamos un poquito cortos de información, pero hay hasta el momento 3 mecanismos propuestos. Y esto tiene que ver con las fases de afección del virus. O sea, el virus tiene una fase viral, una fase donde se carga uno de virus, ¿no? O sea, tengas o no la vacuna, tú te llenas y lo platicábamos ayer. O sea,
Realmente las vacunas poco hacen a la hora de estar investigando, por ejemplo, cuánta carga viral tienes tú en la nariz, cuánto ADN del virus tienes en la nariz. Realmente es muy poca la diferencia, ¿no? La fase viral pareciera que es en todos los demás casos igual. Donde la cosa va cambiando es en la respuesta inflamatoria. La verdad es que las complicaciones delicadas empiezan cuando la carga viral va cayendo y cuando empiezan la inflamación del cuerpo, ¿no? El virus puede provocar una cascada de inflamación dentro del cuerpo que puede dañar mucho más que el virus. Y es lo que platicamos ayer. El virus, sí, en muchos corazones con daño cardíaco se ha encontrado remanentes del virus en las células cardíacas, lo que sugiere que hay una parte importante de las personas afectadas con un ataque directo por el virus. Eso es en las primeras etapas. Generalmente el paciente apenas empieza con síntomas, con fiebre, y el virus ataca directamente el corazón. Como les digo, puede provocar arritmias, dolor de tórax, una fatiga muy marcada. El músculo cardíaco pierde la fuerza y sus contracciones son desorganizadas, son débiles. Pero también está esa segunda fase, la segunda fase, que es parte de una respuesta inflamatoria sistémica. En medicina, cuando hablamos de sistema de algo sistémico, es que afecta en todas partes. Las células blancas, que son las que nos protegen, se comunican a través de unas como mensajeros que se llaman citocinas. Las citocinas se elevan muy rápido en el cuerpo, y eso desencadena una serie de respuestas inflamatorias que puede provocar también daño al corazón. Entonces, en cierta forma también hay una fase ya más ya separada al tiempo de la carga viral, una semana o hasta 3 semanas después empiezan las consecuencias de eso. La cascada inflamatoria era lo que mencionábamos también ayer. La cascada inflamatoria puede provocar una respuesta que dañe las células que son como la piel de las arterias. Entonces, cuando las células se raspan, se coagula la sangre, y eso puede tapar muchas arterias y provocar infartos de varios tejidos. Que es un infarto donde una muerte no reversible, de las células debido a que la sangre no llega. Entonces, hay muchos mecanismos de daño que se proponen para justificar el nexo que hay entre la infección de COVID y los daños cardiovasculares. Ayer lo platicábamos, hay un 600% de probabilidad mayor para los que tienen COVID que tengan repercusiones cardiovasculares en el mediano y en el largo plazo. Desgraciadamente, y esto queda en anécdota, ¿no? Porque no tengo yo un estudio que lo respalde, pero yo tengo muchos testimonios de gente que sale el paciente, su mamá, su tío, su abuelo, de un cuadro agudo delicado de COVID, y 2-3 semanas después, hemorragias cerebrales, infartos al corazoncito, hipertensión muy exagerada. ¿Por qué? Porque el riñón quedó con mucho daño. Entonces, yo no quiero que esto quede como una especie como de paranoia, ¿no? Simplemente hay que estudiar el caso. La mayoría de los casos que están publicando son jóvenes entre 13 y 21 años, género masculino. Lo que me llama la atención, y esto es lo que quiero dejarles a ustedes, el dolor y los síntomas se reflejan en promedio 2 o 3 semanas después de la infección. Entonces, ahí el paciente puede perder perspectiva, ahí el paciente puede no ligar a entrada que tuvo una infección que le fue muy bien, porque es otro punto importante. La gravedad del cuadro inicial, la fiebre, puede ser un pacientito con fiebre, tos, catarrito, algo general, y aún así eso condiciona o desencadena en 2-3 semanas, en la fase inflamatoria o en la fase de convalecencia, daño en el corazón, y manifestarse 2-3 meses después. Entonces, y aquí viene otro punto que vale la pena platicar. Desgraciadamente, los estudios que están publicando, la mayoría de los pacientes tienen que se comprueba el daño con resonancia magnética, y eso es algo que me preocupa un poquito a mí. Y definitivamente, después de actualizarme esto, mi umbral de solicitar resonancias va a ser más bajo.
La mayoría de los pacientes que estamos viendo por miocarditis, aparte de que no guardan relación directa en tiempo con la infección, o sea, se enferman de COVID y tienen un catarrito muy leve o grave, independientemente de esa fase viral y pulmonar, que sea grave o no sea grave, el daño lo tienen después. Y otra cosa, en el electrocardiograma y en el ecocardiograma están saliendo normales. Eso es lo que me preocupa un poquito, porque de alguna manera mi umbral va a bajar bastante para yo mandar. O sea, el paciente se está diagnosticando, los pacientes que están documentados con miocarditis por COVID se diagnostican con la resonancia magnética con contraste. Y ahí es donde yo necesito actualizarme, como lo hemos estado haciendo, y solicitar resonancia. Entonces, que quede esto muy claro. Si ustedes tuvieron una infección por COVID muy leve o un familiar tuvo una infección con COVID leve y tuvieron ustedes síntomas o tienen dolor del tórax, fatiga, taquicardias, debilidad, una fatiga que no se correlaciona al descanso, consideren una evaluación por cardiología. Estamos viendo muchos casitos que al final les va bien, o sea, tampoco quiero saturarlos de mala noticia y incertidumbre, ¿no? O sea, les va bien, pero sí necesitas tú mitigar un poquito la respuesta inflamatoria que finalmente pues es lo que provoca el daño al corazón, el daño al cerebro, la circulación del cerebro, al riñón. Eso es lo más importante. La verdad, hasta ahorita no ha habido un pronóstico que diga esto adverso. Les voy a leer un poquito de las publicaciones para que vean. Los pacientes con COVID corren el riesgo de sufrir arritmias cardíacas, síndromes coronarios agudos, infartos, eventos relacionados a insuficiencia cardíaca o miocarditis fulminante. La miocarditis fulminante es más relacionada a la fase inicial, a las fases iniciales, que es la infecciosidad pulmonar. La lesión miocárdica puede ocurrir en diversas fases: viral, pulmonar, inflamatoria, recuperación, incluso tardíamente tras los síntomas. O sea, como lo hemos mencionado, se llama coronavirus porque tiene unas espigas que son con disposición radial, parece que tiene una corona el virus. Esas espigas funcionan como llaves. Las células cardíacas tienen un receptor de una proteína en la superficie que se llama ACE2. Imagínense que la espiga del COVID es la llave y el receptor de la célula cardíaca ACE2 es el cerrojo. Entonces entran y se mete el virus al corazón y provoca un daño que es lo que posteriormente se califica como miocarditis. Además, la hiperinflamación debido a la liberación de citocinas, lo que mencionábamos ahorita, en la que interviene el virus, puede causar inflamación miocárdica y vascular, inestabilidad, coagulación alta y disfunción de las células endoteliales. Las células endoteliales son la piel de las arterias. Por último, en la lesión cardíaca también puede intervenir otras consecuencias como la sepsis. La inflamación provocada por el virus puede inducir un estado procoagulante, lo que mencionamos, que puede provocar obstrucción de las arterias y muerte celular. A continuación se escriben dos casos por miocarditis. El primero, lo que les mencionaba antes, una mujer de 26 años embarazada y asintomática, es lo que más me preocupa, con antecedentes de diabetes gestacional, ingresó para cesárea. Parte del protocolo para la cesárea fue una toma de PCR que dio positiva, asintomática. No se observaron alteraciones en la radiografía, la paciente se dio de alta. Una semana después empezó con dolor de tórax y del brazo izquierdo. Se le dio medicamento antiinflamatorio, el dolor persistía, se agrega taquicardia. Los resultados de la radiografía normales, electrocardiograma normal, examen de sangre normal. Se lleva a cabo una resonancia magnética para descartar miocarditis y en las imágenes se revelaron alteraciones en la contractilidad. Esto es lo preocupante. Necesitamos tener el umbral muy bajo para captar pacientes y hacer unas buenas detecciones. El segundo caso, un varón de 13 años que ingresó después de 2 días con fiebre y vómito, dolor abdominal de 6-7 días. Los análisis corroboraron por PCR un SARS-CoV-2 positivo. Igual, la resonancia magnética revela
disfunción biventricular, disfunción en inflamación del miocardio, derrame pericárdico y se hace el diagnóstico de miocarditis, ¿no? Entonces aquí, pues desgraciadamente tenemos que estar muy al pendientes de esto para no ser parte de esta estadística. Síntomas más comunes descritos en las publicaciones: dolor de tórax, falta de aire, palpitaciones o taquicardia, un golpeteo del corazón, dolor torácico. Lo que les platicaba, no más de 1000 casos asociados a pericarditis a las vacunaciones, comparado con los millones de personas que se han vacunado. Entonces ese miedo, descártenlo, por favor. Ok, esa es la información que tengo. Bueno, otra cosa que les quería platicar. Ayer ya no alcancé a compartir la información, la di muy a prisa. Yo creo que voy a empezar a adoptar un protocolo que están haciendo en Estados Unidos, en los hospitales de las clínicas de los veteranos. Son como 600 hospitales, es un estudio grande, entonces se está evaluando estandarizar el uso de la aspirina en pacientes que tuvieron COVID y tienen un factor de riesgo. ¿Por qué la aspirina? Ya mencionábamos ahorita las fases de afección de COVID, ¿no? Las primeras fases dependen del virus, que es la viral, la pulmonar, ahí es donde los pacientes sufren daños por el virus. La fase inflamatoria y la de recuperación, ya no está el virus, la carga viral va cayendo y empiezan más los datos de inflamación del cuerpo, la respuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, aquí es donde se sugiere o se propone, el estudio está muy bien, la metodología está muy buena, sugieren que la aspirina tiene un doble efecto. La aspirina tiene efecto antiinflamatorio, entonces puedes bloquear una cascada que provoca que se inflame el cuerpo, ¿no? Que las citocinas están constantemente manteniendo un estado de alerta, que es lo que la inflamación, lo que finalmente nos da el daño. Y la otra es que la aspirina inhibe otra cascada de adhesión de plaquetas. Las plaquetas se van conglomerando y se hacen los trombos. El mensajero molecular se llama tromboxano. Ese es el que hace que empiecen a coagularse espontáneamente los trombos dentro de las arterias, ¿no? Entonces este estudio, la metodología es muy interesante y tiene un score hablaba yo de dárselo a ciertos factores de riesgo, ciertas personas con factores de riesgo. Y por ejemplo es bien interesante porque habla maneja como gente de factores de riesgo, desde luego la edad, el estado socioeconómico, qué tan puntuales han sido sus citas. Maneja como muchos aspectos que normalmente no consideramos en el paciente y que finalmente cuentan. Y el lado bueno y el lado malo, bueno, del estudio es que por un lado se reduce la mortalidad casi en 40% por usar aspirina a dosis baja. Y desgraciadamente en el mediano plazo sí aumenta la complicación de hipertensión pulmonar, es lo que refleja el estudio. Entonces no es una luz verde así para usar la aspirina a diestra y siniestra, ¿no? Pero sí creo que por allá vamos. Así empezaron las recomendaciones como el cubrebocas. Al principio la CDC decía que no, que faltaban estudios y bueno, perdón. Y así muchas vacunas, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Les voy a estar informando qué más datos encontramos. Ahora sí, era lo que yo tenía que decirles. Les voy a contestar las preguntitas que han ido saliendo. Doctor, ¿recomienda la tercera dosis para pacientes del corazón? Sí la recomiendo. Y no yo, la CDC recomienda una tercera dosis. Incluso, por ejemplo, tú ya bajaron un poquito el rigor de la tercera dosis. Por ejemplo, si tú ya tienes AstraZeneca, 2 dosis, están evaluando el estándar de la tercera dosis de Pfizer en personas con factores de riesgo, edad, que tengan las defensas bajas, cardiópatas. A mi personal criterio deberían incluir pacientes como síndrome de Down. Entonces sí se está recomendando la tercera dosis.
Perdón que no les devuelva los saludos, pero estoy muy, Buenas noches, Vali. Bienvenida. Estaba muy metido en la información porque luego se me olvida. Entonces mejor me fui como trenecito para que no se me olvide, ¿no? Eso es lo que les quería platicar. Es la información que tengo sobre la miocarditis. Ahora sí, si me hicieran alguna pregunta o algún saludo que quieren que les responda, vuélvanmelo a poner porque no pude ver los saluditos que me hicieron, ¿eh? Pero aquí ya saben que como quiera cuando termino les contesto a todos con mucho cariño. Que tengo la boca llena de razón, ¿no? Pues sí. Como lo que veo son puros saludos, ¿verdad? Pues muchas gracias por estar aquí conmigo, aunque sea virtual. Por ahí me hice una pregunta. ¿Es menos probable la miocarditis por la vacuna que por la infección? Sí, así es, como les mencionaba hace ratito, ya condensando todos los números, si tú haces un contrapeso entre el riesgo de miocarditis por el virus, es bajo como quiera, ¿eh? Pero bueno, pues es un 3.5%, nada enseñable. Hasta ahorita, la información que tenemos, que viene, como te digo, de Israel, el riesgo de miocarditis por la vacuna es de 0.05%. Entonces, ahí definitivamente es una paloma contundente a favor de la vacuna. Para los niños, ¿hasta cuándo piensan aplicar la vacuna? Pues yo pensaría que más rápido de lo que ustedes se imaginan, ¿eh? Porque ahorita ya están en Estados Unidos atacando a las personas de 10 a 15 años. 12 años es el promedio más o menos. Entonces es cuestión de tiempo. Cuando veamos que no hay ninguna interacción, porque no tiene por qué haber ninguna, espero que todo salga bien, van a ir bajando un poquito. Mi hijo de 8 años tiene que ir a la escuela aquí en el valle, pero a muchos casos de COVID. ¿Qué más puedo hacer que el cubrebocas? Pues distanciamiento, desgraciadamente limitar la exposición social. Ahí sí es que para mí ese es el reto. O sea, deja tú la escuela, en lugares donde no haya cierta cantidad de niños y esté medido el dióxido de carbono, bueno, va. El problema es que van a querer jugar antes y después. Ahí es donde yo tengo miedo, en las actividades sociales. No sé, desgraciadamente sí es un tema muy difícil de saber. No es un maniqueísmo donde estoy bien o estoy mal. Ahí hay muchos matices. Ahí sí creo que esa respuesta te la tiene que dar un equipo multidisciplinario. Saludos, doctor. Bienvenida, Sandra. Esperemos que es la primera, pero esperemos que no sea la última. Si tienen dudas, ya saben, con toda la confianza escríbanmelas por aquí porque no las veo más tarde. Las vacunas, la verdad es que no tiene por qué haber una situación así de, recordemos que las vacunas podemos llamarlas vivas o muertas, ¿no? Las vacunas por RNA, que son la tecnología más moderna, es Pfizer y esta Moderna, ¿no? Son las más recientes. Esas son las que interactúan menos o hay menos riesgo de interacción en pacientes con las defensas bajas. Entonces, ahí la verdad lo único que está haciendo un protocolo en mujeres embarazadas es Johnson Johnson y hasta ahorita no ha habido reacción adversa. Hasta ahorita se están vacunando, se le está dando prioridad incluso a las embarazadas para la vacuna. Y AstraZeneca lo ha ido publicando, por eso a los mexicanos nos ha ido súper bien con la AstraZeneca. La respuesta de generación de anticuerpos ha sido bastante superior a las publicaciones de otros países. Por eso yo les recomiendo que no se casen con una información de un solo país o que la CDC dice. O sea, finalmente la CDC en letras chiquitas dice de cada población debe de estar sujeto a la normativa local, porque de alguna manera somos muy diferentes las personas deja tu países entre estados. Entonces
tenemos que tener nuestra propia reglamentación, tenemos que conocer nuestra población y no podemos decir que los alemanes y los norteamericanos y los peruanos somos iguales y los mexicanos somos iguales. Cada país finalmente debe de tener sus estudios, su casuística y sus reacciones, el tipo de población que tiene. Entonces, ahí es una muy buena noticia de AstraZeneca porque finalmente todos deberían estar haciendo el feito a AstraZeneca y resulta que es una excelente opción, ¿no? Entonces, adelante, si estamos embarazadas, bueno, yo no, si ustedes están embarazadas, es una muy buena opción. Ok, creo que ya no hay más. Sandra nos dice, la Sinovac a mi hijo de 20 años y a mí se nos formó anticuerpos. Sí, la Sinovac son vacunas que la verdad van un poquito atrás en todos los protocolos, ¿no? Están terminando la fase 2 pero les ha ido muy bien y son publicaciones, no son publicaciones de China, son publicaciones de Lancet, que es un periódico, un journal norteamericano muy prestigioso, entonces no tiene por qué no haber, ¿eh? O sea, me da mucho gusto y qué bueno, me gustaría ver más testimonios como el tuyo de que pues no todo el mundo le tocó Pfizer o AstraZeneca o Moderna, y la Cancino, y como quiera sus anticuerpos tienen respuestas muy buenas. Entonces, por ese lado me da gusto leer buenas noticias. Voy a dar un minutito más para la sesión, para las preguntas que tengan, porque estoy bien cansado y me quiero dormir. A ver si no se me pasó ninguna. Yo creo que ya es todo. Entonces nos quedamos con información bien concisa. A ver, una última pregunta. Fátima. Ay, caray. Doctor, tengo una pregunta. ¿Si usted ha visto un incremento de casos de niños? Mira, no he visto, con la variante Delta no he visto que sea más susceptible en los niños. O sea, realmente ha subido todas las edades. Ha subido en niños, ha subido en jóvenes, en tercera edad. Todos han subido. Realmente, si tú ves un aumento en niños, es porque ha habido un aumento proporcional en todos los grupos de edad. También, bueno, pues definitivamente vas a ver menos mortalidad en las poblaciones ya que ya se vacunaron, que son la tercera edad y los adultos de 30 a 40 años. Entonces, por eso creo que se da la impresión de que los niños están más vulnerables. Y no, o sea, los niños siempre han sido susceptibles. Realmente, eso no es novedad. Ahorita es un poquito más evidente, pero desde la variante alfa sabíamos que los niños tenían un riesgo menor, pero existente de complicaciones. Eso no es nada nuevo. Y la delta no es particularmente agresiva contra niños. Eso no es cierto. Doctor Oliviernes, tengo cita para AstraZeneca. Mi esposo no quiere que me vacune. Chis. No, hombre, ¿por qué no? Dile a tu esposo que ya no vea Univisión. En Univisión están diciendo muchas cosas. Eso no está muy bien. No, mira, la vacuna es, por donde la vean, es entre más me informo, y créanme que he tenido la apertura de escuchar la contrapropuesta. No hay para mí punto de comparación. La vacuna es mejor. Estadísticamente se nota demasiado la diferencia en una población que ha sido vacunada y no vacunada. Les recomiendo, por ejemplo, que vean lo que pasó en Israel. En Estados Unidos bajó bastante, y eso que muchos cabezones en Estados Unidos que teniéndola ahí les ofrecen dinero, cervezas, marihuana en Estados Unidos para que se la pongan, y aún así mucha gente se resiste. Pero por ejemplo lo que han estado haciendo en Nueva York cambió totalmente la población para bien. Entonces la vacuna es sí o sí. Doctor, una pregunta. Ay, qué guaguas. Doctor, una pregunta. ¿Se puede tomar una aspirina diaria solo para prevenir los problemas de coagulación? Él sí, justamente hablaba de eso. Mira, no es una indicación absoluta. He visto solamente un par de estudios, pero creo que es algo que va a acabar estandarizándose, ¿eh? La aspirina tiene un doble efecto positivo, antiinflamatorio
y anticoagulante. Entonces, la respuesta inflamatoria y la respuesta procoagulante del virus son las principales causas de daño cardiovascular. Entonces, creo que va a acabar estandarizándose eso. Quizá hay que darle un poquito de tiempo a las publicaciones. Mm, 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 mm. Otra comentario de que la vacuna con AstraZeneca da buenas titulaciones de anticuerpos. Bueno, creo que hasta ahí es este. Ah, Fátima, llegaste a tiempo. Muchas gracias. Oye, fíjate que muchas me echan flores de que explico bien. Pues gracias por sus piropos virtuales. Se les agradece mucho. Pues ya los voy a dejar. Tengo que descansar porque mañana es un día relativamente difícil. Largo, no difícil, largo. Entonces, como quiera, escríbanme sus dudas. Voy a estar al pendiente. Voy a tratar de hacer esto más regular. Porque si es. Me gusta más condensar el tema y platicarlo en vivo porque creo que es más productivo para ustedes. Lo voy a hacer más seguido. Déjenme por favor los temas, las dudas y con mucho gusto las voy respondiendo. Se despide su amiguísimo José Luis Sillar desde su espacio. Que tengan muy bonita noche. Abrazo virtual a todos. Virtual, nada más. Todavía no estamos en ese momento. Chao.